Muy buenas tardes, pues bienvenidos los que están aquí de manera presencial. También los que se están conectando a través del Zoom, muchas gracias por sintonizarnos. Pues vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar, vamos a mencionar nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana hemos visto temas relacionados a los trastornos psicosomáticos. Es por eso que el día de hoy vamos a estar cerrando con un tema espiritual denominado esperanza espiritual en tiempos de enfermedad. Para este tema nos va a acompañar hoy el doctor Víctor Hugo García, eh, en representación de la teóloga Manuelita Guerra, a desarrollar este tema. Entonces le vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctor. Pues qué tal, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias a los que participan de manera presencial y también conectados vía online o los que lo van a ver como una retransmisión. Al final de cuentas, pues la idea es que usted reciba pues todo este material que estamos desarrollando ya desde hace más de 2 años y todos con una ruta muy certera, atendiendo los problemas de base y pues en algún momento decidimos incluir la parte espiritual y esta parte espiritual pues es también muy buena. La teología es extraordinaria, pues yo también como profesión tengo una licenciatura y una maestría en teología y pues por muchos años he profundizado en estos temas espirituales, así que mismo ayer voy a hacer un preámbulo dando un curso, alguien mencionó, porque uno de los cuestionamientos era qué tanto me ayuda mi práctica espiritual o religiosa para sortear las vicisitudes de la vida, o sea, los desafíos. Y fue muy sorprendente que muchas personas dijeron, a mí lo espiritual me ha ayudado bastante. Así que, pues sí, de hecho los programas de recuperación anónimo, el programa de los 12 pasos dice que es un programa espiritual, ¿no? Y quien no entiende la espiritualidad, pues hierra porque pudiera ser que tiene un concepto erróneo de qué es lo espiritual. Y es otra temática profunda, ciertamente, pero también tiene muchas cosas, muchas variables que son muy buenas. Y aquí hemos desarrollado temas ad hoc de lo que cada semana en el bloque se desarrolla. Esta semana estuvimos hablando de las enfermedades, del trastorno de atención como déficit, la hipocondria, las cefaleas, que son tensionales, producto del estrés. Y hoy vamos a ver pues esperanza en tiempos de enfermedad. La tanatología es la rama psicológica que ayuda a las personas en el manejo de las enfermedades y pérdidas, porque las enfermedades como tal representan una pérdida, pérdida de la movilidad, pérdida de la capacidad resolutiva, pérdida de algunas facultades. A veces las enfermedades terminan en operaciones que perdemos alguna facultad del cuerpo o algún miembro del cuerpo y bueno, pues hay que atenderlo, ¿no? Así que vamos a ver este tema y comenzamos si nos acompañan. Vamos adelante. Pues primero vamos aquí a hacer la explicación contextual y a la falta de salud en cuerpo, alma y espíritu se le llama enfermedad. Así que podemos deducir que que el cuerpo se enferma, que el alma se enferma y el espíritu se enferma. Hoy quizás no veamos ello, pero como tal si hay una enfermedad espiritual. Ojalá que tengamos tiempo de abundar en el tema. Dice, enfermedad es el estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Afección, dolencia, mal, padecimiento, indisposición, achaque, como dicen en el barrio, malestar, trastorno, y yo le pondría etcétera, etcétera, etcétera. Es la pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. Mire, una vez más aparece que es una afectación moral o espiritual. Continuamos. Pues aquí tenemos temas de la semana, pues ya los había mencionado, pero aquí están de nuevo. Es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, a veces es por otro trastorno, pero bueno, este es el trastorno. ¿Qué es y cómo se cura la hipocondria? Bueno, ahí dice hipocondria, pero pues ahorita lo corregimos. Migraña y tipos de cefaleas tensionales. Muy bien, esos son los temas de esta semana. Vamos a continuar con nuestro tema. ¿Y cuántas enfermedades hay? Pues hasta la pregunta, ¿no? No existe un número exacto de enfermedades en el mundo, pero se estima, es una estimación que hay entre 6,000 y 8,000 enfermedades raras.
y un número mucho mayor de enfermedades comunes, incluyendo enfermedades transmisibles, crónicas y otras. En un apartado de la Organización Mundial de la Salud, se dice que hay 17,000 enfermedades registradas con nombre ya científico, 17,000. Así que pues imagine usted, andamos por la vida y pues alguna te puede dar. Todos hemos padecido a través de la vida, dice este mismo apartado. Esta es una revista de salud. Dice que todos, por lo menos en nuestra vida, hemos padecido algunas, mínimo 60 o 70 enfermedades con sus variables, entre ellas la gripa, dolor de espalda, dolor de cabeza. Los dolores de cabeza son múltiples, a veces es tensional, a veces es por alimentos, dolor de estómago. Si le sumamos, pues gran parte de nuestra vida hemos tenido una enfermedad, ¿no? Así que, muy bien, vamos a continuar. Enfermedades de la vista, del oído, bueno. Tipos de enfermedades, pues enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño porcentaje de la población con una prevalencia baja. Enfermedades transmisibles, pues se transmiten de persona a persona o a través de vectores como mosquitos. Enfermedades crónicas son de larga duración y pueden ser causadas por factores genéticos, ambientales o estilo de vida. Y otras incluyen enfermedades autoinmunes, como la pandemia que tuvimos recientemente de COVID, trastornos mentales, como la consecuencia de la Guerra Fría, de la Guerra Mundial Segunda. Mucha gente quedó afectada mentalmente. Y las lesiones, pues que son las clásicas de me machuqué un dedo, un pie, me corté un dedo, ¿no? Muy bien, pues ahí están, miren, los tipos de enfermedad. Estamos haciendo un contexto preambular del tema para aterrizar en el tema espiritual. Continuamos. Y bueno, pues ante este panorama es muy necesaria la esperanza. En el contexto bíblico, Jesús veía la enfermedad como una oportunidad para mostrar compasión, ejercer su poder divino y en última instancia como una manifestación, es muy importante que vamos a leer, de la necesidad de redención del ser humano. Jesús no solo sanaba a los enfermos, sino que también ofrecía esperanza, perdón y una nueva perspectiva sobre la vida. Mira, hablando de enfermedades, hoy, por ahí a mediodía, eh, iba trasladándome de un lugar a otro y me acordé que en determinado momento no solamente Jesús sanó a un enfermo, sino que resucitó un muerto que tenía 4 días muerto. Yo digo, ¿y qué esperanza tendría la gente de alguien que ya murió hace 4 días? Dices, ¿qué esperanza tiene? Pues ninguna, pero cuando Jesús llega y les dice, ¿por qué lloran? Pues es que mi hermano se murió, le dice María, dice, pero mujer, no te digo que si tienes esperanza puedes ver un milagro. Y pues cuando sucede el milagro que todos conocemos hoy, toda la humanidad decimos, mira, Jesús, el autor de la salud, dijo, pues la esperanza puede formular un milagro. Así que el término esperanza, pues no es muy socorrido hasta que se agotan los esquemas médicos, científicos, y entonces las personas que cruzamos por esta línea espiritual podemos decirle, mira, ten esperanza. Quizás tú estás en lo peor de tu enfermedad, pero hay algo más que tu enfermedad, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunos casos, pero vamos a continuar para darle sentido a esto que estoy diciendo. Sí, fe en las promesas de Dios. Bueno, para tener esperanza indefectiblemente siempre, todas las veces, se necesita la fe. La persona que no tiene fe, pues no tiene esperanza. Eh, y dices, bueno, pues asume nada más el acto de la enfermedad y dice, pues estoy enfermo y lo que el médico dijo, eso es, y no hay nada más que un diagnóstico médico y no hay más. La fe en Dios y sus promesas es un ancla en medio de la enfermedad. Salmos y otros pasajes bíblicos instan a confiar en la fidelidad de Dios y encontrar en Él la fuerza para preservar. El valor de una promesa radica en la capacidad de la persona que la hace, en la confianza que genera. Una promesa es un compromiso que al cumplirse fortalece la credibilidad y el carácter de quien la hace. Para recibir una promesa de parte de Dios es necesaria una condición llamada fe. Bueno, hablando de este asunto espiritual y de fe, pues yo por muchos años, este panorama es muy conocido para mí. Entonces, cuando yo voy a visitar a una persona que está enferma, le pregunto, ¿y cuál es tu enfermedad? Ya me dice, este es el diagnóstico del médico. Y les pregunto, ¿y el médico qué dice? ¿O cuál es el diagnóstico de la ciencia? Me dicen, pues me dicen que esta enfermedad es incurable o que es una enfermedad que probablemente no tenga cura o que ya es una fase terminal, no sé. Y entonces yo le digo, bueno, pues este es el diagnóstico y la ruta, lo próximo siguiente, pues es que suceda lo que está diagnosticado. Le digo, pero ¿usted quisiera recuperar su salud o quiere quedarse con el diagnóstico referencial de la ciencia médica?
Y generalmente las personas me dicen, no, pues yo quisiera recuperar mi salud. Y le digo, pero el médico dice que ya no se puede y la ciencia ya llegó a su frontera, a su límite. Pero si yo le dijera que hay algo que puede devolverle su salud, estaría dispuesto, lo recibiría. Pues obviamente dicen, claro, pues yo quisiera recuperar mi salud. Y le digo, bueno, pues sucede que hay promesas que hizo Dios, yo no lo puedo sanar y no le prometería nada porque yo no soy ni médico ni tengo poder para sanar a nadie. Pero si usted es creyente y tiene una fe, entonces por medio de esa creencia, pues hay un manual, el manual de la vida, el manual del fabricante, y dice que él sí puede regresarle la salud sobrenaturalmente, pero es un asunto de fe. Y entonces yo le pregunto a la persona, ¿y tú quisieras creerle a Dios que él te puede sanar? Y entonces yo lo presento y hago un acto, le digo, si tú crees en Dios y esa promesa Dios la hizo, entonces Dios va a cumplir esa promesa por medio de tu fe y puede ser sanado. Y ha sucedido muchos casos, yo le podría platicar muchos casos de gente que, pues que hoy están vivos ahí, tienen lo que se llama un testimonial de decir yo era, pero hay un antes y un después en medio de este asunto de fe y de creer y de tener esperanza. Por eso digo, el que no tiene fe, pues no tiene esperanza, y el que no espera, pues no espera nada, nada más está cursando por el diagnóstico, pero su final es lo que el diagnóstico médico dice, no hay más, no hay ninguna esperanza, ¿no? Vamos a continuar. Aquí están promesas que dan esperanza. Ya son los textos que fundamentan. Cuando nosotros damos una esperanza de parte de Dios, tenemos que dar el sustento escritural o lo que dice la Biblia. Entonces, el libro del apóstol Santiago, por ahí en el capítulo 5, en el verso 15, en la nueva versión internacional, es una traducción un poco más moderna, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces está muy claro que se ocupa una oración, que esa oración tiene que tener fe en Dios y que Dios es el que lo va a levantar o lo va a sanar. Y entonces dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Eh, Quien no tiene una experiencia o no está familiarizado con esto, es como suena como medio absurdo, cómo yo voy a poner las manos y va a sanar. Pero como la dimensión espiritual es un acto de fe, las personas que cursan por esa fe sí creen y suceden los milagros. Yo le mentiría, yo no tendría autoridad moral para exponer un tema de algo que no me consta, pero como a mí me consta, yo le podría, sería maravilloso tener personas que pudieran aquí dar su testimonio y que trajeran inclusive sus radiografías. Yo siempre les pido sus radiografías porque después les pido que pongan su radiografía antes y después o su diagnóstico antes y después para que cuando alguien les pregunte haya una evidencia. Porque el incrédulo pues no cree, pero ya viendo le digo, pues mira, aquí estaba el problema, el tumor, oramos y mira, el otro día la radiografía no sale el tumor, explícame. Y entonces los médicos dicen, no, pues no hay explicación, pero hay una sanidad, ¿verdad? Pues sí. Entonces el médico pues tiene que decir, pues no sé explicarlo, no sé cómo pasó, científicamente no hay una explicación, pero los hechos dicen que hay un antes y un después. Pero la persona que cree, dice, es que yo creí, confié en Dios, tuve la esperanza y hoy tengo el resultado de esa esperanza. Este es un asunto espiritual, ¿no? Eh, por eso en los grupos de recuperación estaba, ¿cuándo fue? El día de antier. No, fue ¿qué día es hoy? Viernes. Estoy un poco confundido porque mi clase es los miércoles. El viernes de la semana pasada acompañé a un joven y entonces al final cuando salimos del grupo de AA, me dijo, no le entiendo esta parte de solamente un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Y yo le expliqué, el ser superior es superior a ti, es superior, y dice que es superior. Y entonces nosotros vivimos en el mundo natural, pero Dios vive en el mundo sobrenatural. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Así que la devolución del sano juicio, apenas que Dios te lo devolviera, porque ve con un psiquiatra cómo te va a devolver el sano juicio, dime qué medicamento te devuelve el sano juicio, o dime cómo lograrías tú recuperar tu sano juicio. Indefectiblemente tendrías que decir, Dios, si tú no me ayudas, pues yo ya estoy tronado, pero ayúdame. Hasta me llama la atención que esa fotografía de las manos es como, y dices, mira, se llama rendición, la palabra rendición es Dios, me derroto, y hay un teorema, yo le decía a este joven, dice de los axiomas del grupo, dice el derrotado no pone condiciones, entonces digo, pues derrótate, si tú no te derrotas ante un poder superior, no vas a avanzar. Ahí está. Estoy ilustrando con los pasos del grupo de recuperación, ¿no? Que son universales, por eso los utilizo, porque respaldan
lo que estoy diciendo. Por si usted dice, yo no leo la Biblia, no me interesa, pues no se ocupa. Mira, hay organizaciones internacionales que también han tomado estos principios y los han proyectado como un recurso para la salud de las personas, ¿no? Vamos a continuar a ver qué más tenemos por ahí. Y bueno, pues aquí ya viene ya el asunto de la fe como respuesta. Más el herido, más él, habla de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Este es un asunto escatológico de la profecía. Este es una, eh, esta es una profecía que se dio 500 años antes de que Jesús viniera al mundo. El profeta Isaías dice, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y lo que nos ocupa de este texto es, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es un, es un antepretérito en tiempo actual, es como ya fuimos curados, no es que vamos a ser curados. En el pasado se dio la sanidad y en el presente sigue funcionando. Entonces, este antepretérito, pues es algo que se escribió en un pasado, pero que en el presente funciona. Isaías 53:5. Aquí hay una pregunta, ¿lo crees? Yo haré venir sanidad sobre ti. Esto es algo que Dios dice por medio del profeta Jeremías, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Bueno, no lo dijo la tía Canuta, no lo dijo ni siquiera el Papa, pues lo dijo el Señor. Dices, bueno, si Dios lo dijo, yo le digo a la gente, hay un texto, ahí mismo en Isaías dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino lo que Él prometió, Él lo hará. Entonces, esta es una promesa de Dios. Y Él dice, yo voy a sanar tus heridas, pero si crees, porque dice el que cree, será sanado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree. Dices, pues es que ya no tienes a quién atenerte. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en el Egipto. Deuteronomio 7:15 en la nueva versión internacional. Si usted ha sido conocedor o lector, pues usted va a leer toda la experiencia de Deuteronomio, que es la misma de Éxodo, las plagas de Israel, y se va a dar cuenta cómo cuando estas plagas vienen, el pueblo de Israel, de los hebreos que moraba dentro de Egipto, no sufrió ninguna de las plagas más que solamente todos los egipcios, pero ellos vivían ahí. Y entonces decías, pero ¿cómo si viven ahí? ¿Por qué las plagas, cuando vienen las llagas mortales, todos tenían llagas, pero los hebreos no tenían llagas? Pues dices, es que ellos eran el pueblo escogido de Dios y está documentado. Hoy en día hay muchos documentales. El que es escéptico, digo, pues prende la tele, busca un documental y te vas a dar cuenta que la ciencia ratifica y avala que son eventos que sucedieron en la vida real, pero si no crees, ni las pruebas te van a demostrar. Pero pregúntele a un enfermo, yo he ido muchos años al hospital y siempre, siempre, indefectiblemente, siempre que a un enfermo le decimos, oye, tú quisieras que Dios te sanara, 99% dicen que sí. Y mucha gente que estaba en el hospital, hoy los veo y me ven y me dicen, pues es que, doctor, yo estoy muy agradecido con usted porque recuerdo que me iba a morir, recuerdo que estaba en una situación muy grave y recuerdo que ese día usted llegó y me conectó con esta fe a lo sobrenatural y mire, se fue la enfermedad. Por último, dice en la Nueva Biblia de las Américas, es otra traducción, en el Salmo 41:3, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Bueno, ahora si usted me preguntara, ¿y Dios sana a todo mundo? No. Y dice uno, bueno, entonces, esto es una cuestión un poquito más profunda en la teología. Decimos, bueno, es que Dios no está obligado a sanarte, pero tu deber es creer, porque a lo mejor ya terminó tu temporada. Es como si hace tiempo fuera por una señora que tenía 90 y tantos años y entonces, pues estaba enfermita, recuerdo, ella vivía por ahí una colonia aquí que se llama La Guadalupe y ella estaba enferma de sus pulmones, eso fue hace muchos años. Entonces la familia me llamaron pues para que orara por la señora y ellos no querían que se muriera la señora. Pero yo platiqué con la señora y le dije, mire, yo soy ministro de Dios y usted qué quisiera, pues vamos a orar, ¿usted quiere sanar o quiere que ya Cristo venga por usted? Me dijo, no, ¿sabe qué? Yo ya estoy cansada, me dijo, yo ya quisiera ir, ya quisiera descansar. O sea, ¿usted quisiera que Dios viniera por usted? Sí, me dijo. Bueno, pues vamos a orar. Y oramos y pues no recuerdo si esa misma noche o el otro día, pues la señora falleció y bueno, de repente las familias me dijeron, oiga, pues le llamamos para que la sanara, no para que... Le digo, bueno, pero ella se quería ir, le digo, pero igual tiene 98 años, no tiene 10 años de edad, ¿no? Y este asunto, teológicamente hablando, a veces dices, pues es que todos nos vamos a morir, no, Dios promete una sanidad, pero inclusive a veces la sanidad no es suficiente para vivir, porque hay gente que ya siente que terminó su temporada de vida y lo que quiere ya es retirarse, dice Dios.
ya me quiero ir contigo, ven por mí, por favor, ya estoy listo, ya siento que ya no tengo recurso en la vida. Ayer leí en las redes sociales, yo no soy mucho de redes, pero aparecen flachazos y alguien decía, decía, me dio risa porque decía, eh, quiero vivir 100 años si tengo salud. Si no, llévame cuando se me acabe la salud. Porque es muy trágico vivir en una condición de enfermedad, pues, y ser una carga para sí mismo y a veces para las personas, ¿no? Pero este es otro tema eh, eh, a un lado de lo que estoy hablando, ¿no? Vamos a continuar para no desviarnos. Hay enfermedades que no pueden tocar el espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, somos espíritus que poseemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, hay gente que dices, yo tengo una enfermedad física, pero mi espíritu está sano porque honro a Dios, amo a Dios y agradezco a Dios aún en medio de la enfermedad. Hay gente que se enferma, maldice, se amarga, se frustra, dices, estás más enfermo del alma que de tu espíritu. Ahora con el COVID mucha gente dijo, bueno, pues tengo COVID, pero sigo confiando y hay gente que se frustró, se amargó y luego agarraban hasta Dios de enemigo. ¿Por qué? Dios, o sea, es que Dios envió la pandemia, dices, pues no sabemos, igual sí le envió, pero entonces es un examen qué tanto amas a Dios como para enojarte cuando Dios pone cuando Él establece algo, pues tú no puedes ponerte con Sansón a las patadas, ¿no? Porque esta leve tribulación, dice momentánea, habla de la vida, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Este, según Corintios 4 y 7, se ocupa el lente de la fe. En lo natural, estamos aferrados a la vida, pero el que tiene una promesa espiritual dice, bueno, pues es que estamos de paso aquí y esto se va a acabar. Entonces, 20 años, 50 años, 70 años comparados con la eternidad, no, pues broma. Entonces, yo entiendo que mientras estoy en la tierra, pues voy a sufrir, pero un día voy a llegar a un lugar donde ya no va a haber sufrimiento. Entonces, esta es una leve tribulación momentánea. Dice en el libro de Pedro que nuestra vida es como la neblina, que permanece por un tiempo y después se desvanece. Dice, es como la flor del campo que nace, crece, florece, sale el sol y se seca y pasas al siguiente día y ya no la vuelves a ver. Dices, es que nuestra vida es como la flor que crece y florece, pero después cae a la tierra otra vez, ¿no? Así es nuestra vida de sensible, por eso tenemos que aceptar que la enfermedad a veces es parte de la vida. Dios no nos promete que nunca nos vamos a enfermar, e inclusive quizás la mayoría de las personas vayamos a morir de una enfermedad, pero una cosa es la enfermedad y otra cosa es el sufrimiento del alma. Son dos cosas muy diferentes. Yo conozco gente que están en una situación de cáncer y están tan agradecidos con Dios, con la vida, y hay gente que se machucó un dedo y está renegando con todo el planeta. Dices, mira, es una enfermedad del alma, ¿no? Y los que están enfermos del espíritu, pues definitivamente son los que no creen, pues dice que teniendo su mente cauterizada, su conciencia cauterizada, dice que se hacen enemigos de Dios porque no le creen a Dios, pues y Dios dice, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Continuamos. Por eso el programa habla de un despertar espiritual. Dices, pues es que el que está dormido hay que despertarlo, ¿no? Y las personas que no creen en Dios hay que decir, oye, si existe Dios y ahí está, nomás que pues despierta, ¿no? Entonces tu luz, dice, despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 58, versículo o verso 8 en la Biblia de las Américas, esa es la traducción. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Esta es otra traducción, es el mismo texto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Esta es en la traducción lenguaje actual. Bueno, pues hay un texto de consolación. Cuando yo voy a orar a la gente le leo esto y eso le da esperanza, le da vida, ¿no? Continuamos. Eh, iniquidad y su significado. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Eso dice el Salmo 103, versículos 2 y 3. Tu enfermedad del alma, del espíritu y del cuerpo, Dios es el que la sana. Iniquidad significa maldad, perversidad, vileza, infamia, justicia y justicia grande. Por eso es el que perdona tus iniquidades. Dios perdona tu maldad, a veces por andar en caminos de perversidad.
o de maldad, pues yo estoy enfermo. Por ejemplo, el que consume drogas, dices, pues estás enfermo, pero pues porque anduviste en caminos de vileza, de injusticia, pues ya te pegó el SIDA, ya tienes una enfermedad, pero aún así Dios primero te perdona y luego te sana, ¿no? No es de que, Señor, sáname y luego ya te sirvo, dice Dios. Si tú estás dispuesto a reconocer tu mal, tu maldad, yo te perdono y después del perdón inmediatamente viene tu salud física. En la Biblia, la iniquidad se refiere a la maldad profunda y persistente, un pecado que va más allá de las acciones aisladas y se convierte en una característica arraigada en el corazón de una persona. Es una desviación de la rectitud, una inclinación al mal con terquedad, a menudo con consecuencias destructivas. Por ejemplo, hay jóvenes que me ha tocado internarlos una vez para sacarlos del asunto de las drogas y, y ya salieron, están bien 3 meses y luego recaen y los volvemos a internar y recaen y los volvemos a internar. Decimos, oye, ya tienes 10 internamientos, eso significa que tienes una iniquidad, o sea, aunque te damos la recuperación y la salud, otra vez vuelves a la misma maldad, a la misma iniquidad, estás atado a una línea de pecado que no puedes soltar. Entonces, eso se llama iniquidad, ¿no? Se llaman pecados generacionales. Por eso hay personas que toda su vida han tenido una enfermedad, una adicción y nunca la pueden dejar. Dices, es que hasta que no te arrepientas, porque Jesús cuando sanaba le decía, ¿quieres que yo te haga? Le dice al ciego, pues que me devuelva la vista. Y le dice, bueno, pues vete y no peques más, le dijo a la mujer prostituta, al ciego le dijo, has sido sanado, ahora ve y anuncia el evangelio de Dios para que no te venga una enfermedad peor. O sea que la justicia va de la mano de la salud. La pregunta es, ¿para qué quieres estar sano? ¿Para vivir como se te da la gana, haciendo tu voluntad y siguiendo en la maldad? Pues, por favor, ¿cómo Dios va a sanar a alguien para que siga en su perversidad y en su maldad? Cuando Dios te sana es porque quiere que le sirvas y que esa salud te ayude a servir a otros también, ¿no? Qué cosas, ¿no? Muy bien, pues continuamos. Confiésense a unos, a otros sus pecados. Esto lo hablé en un grupo que me invitaron hace 3 semanas de cuarto y quinto paso. Y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Esta es la terapia, eh, eh, pues la terapia, lo que hace una terapia, platicar con otra persona, en el caso de los grupos es el apadrinamiento. Lo menciono porque aquí tenemos un grupo, el apadrinamiento es, pues dile al padrino, le dije a un muchacho que me habló esta semana, le dije, oye, ¿por qué no le hablaste a tu padrino? No, pues es que él pensaba hablarle, dije, pues háblale ahorita. Y sí, o fue obediente y le dije, platica con él, dile, ¿sabes qué ando haciendo esto? Me siento así, la volví a regar, recaí, o sea, platica para que otra vez te conectes al sistema que te va a sanar. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces yo le digo a la gente, yo puedo orar por ti para que Dios te sane, pero si tú no confiesas en que andas mal y te arrepientes, pues ¿para qué voy a orar? Para que sigas haciendo, como dicen en los grupos, el coche y vuelve al lodo, ¿no? Pero en realidad es un principio bíblico. Dice que el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve otra vez a la porquería. Entonces dice Dios, si yo los limpio, pues les cambio la naturaleza, si no van a terminar donde mismo. Así que el justo es una persona que vive en fe, de acuerdo con la voluntad de Dios y sus leyes, demostrando rectitud, lealtad y devoción a Él. Ahí usted califica si es justo o injusto. Bueno, pues esto, quieres estar con Dios, no hay opciones. Dios no te deja que vivas como se te antoja. Dios dice, si quieres creer en mí, hay una consecuencia y es la rectitud y la devoción. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de las enfermedades. Esto está en el libro de Éxodo 23-25, cuando es liberado el pueblo de Israel de los egipcios. Yo le traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Hace como ¿cuándo fue? 2 meses, casi 3 meses, fui al hospital ahora por un señor que estaba muy mal, muy mal. Y él es un señor médico, precisamente médico. Él era médico toda su vida, ya jubilado del IMSS, pero era un médico, no recuerdo su especialidad, pero era un buen médico. Entonces me llamaron para orar por él. Él estaba como frustrado, como enojado. Entonces yo fui con él, platicamos, le di una palabra de Dios, una palabra de fe, 2 días seguidos. Él cambió radicalmente y entonces su hija me dijo, mi papá está increíblemente bien. Yo le di una palabra, le dije, tú saldrás caminando de este hospital antes de que termine el fin de semana. Yo viajé a la Ciudad de México, entonces fue un miércoles, creo, un martes o miércoles. Y entonces el sábado me habla su hija, me dice, ¿qué crees? Me dijo, mi papá ya está en casa, lo dieron de alta.
Oh, pues que él tenía un problema de salud pulmonar y un problema de la circulación. Y entonces me lo pasó al teléfono y me dijo, oiga, doctor, pues le estoy muy agradecido. Me dijo, más que la salud, me volvió la vida, me siento feliz, estoy con, no sé, algo pasó en mí, algo sucedió y me siento que se me cayó un pez, me siento liberado, me dijo completamente. Y espero verlo cuando regrese. Entonces yo regresé un lunes por la mañana y domingo, mientras venía en el viaje, estaba dormido. Yo recuerdo porque me levanté temprano para tomar el avión y me dijo su hija, mi papá acaba de fallecer, me dijo, le dio un infarto anoche y pues ya cuando fui al funeral, me pidieron que oficiara el funeral. Se acercó su hija y me dijo, le quiero dar mucho las gracias, me dijo, porque ciertamente mi padre murió, pero los últimos días, del día que usted lo visitó hasta el día que murió, mi papá fue otro, era una persona brillante, o sea, conocimos al hombre que no conocimos muchos años en su vida, estaba, o sea, algo le pasó y no nos explicábamos, dijo, pero yo sé que fue la oración porque él se encontró con Dios, porque toda su vida dijo que era ateo y se encontró con Dios y le vino el gozo, le vino la paz, le vino la fortaleza y digo, pues se murió contento, me dijo, sí, la hija con las lágrimas en los ojos, dijo, es que mi papá se murió igual de un infarto, pero se fue contento. Y digo, bueno, pues sigue siendo un milagro que no. Digo, pues si ya te vas a morir de que te mueras enojado, que te mueras contento, pues mejor contento, ¿no? Continuamos, ¿no? Pues ahí sigue la historia con este texto, creo que ya quedan una o dos láminas. Yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Bueno, pues así está, es en la traducción lenguaje actual, Éxodo 15:26. Si no tienes Dios, pues quédate sin salud, ¿no? Continuamos. Y por último, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este es Marcos 9:23. Y otra vez lo crees, dice, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Cada vez que damos una clase como esta, que está en Romanos 10:17, pues si tú estás escuchando ahorita y dices, pues yo no sabía, pero me parece interesante, y tú dices, oye Dios, yo no sabía que, y puede ser que en una plática de esta naturaleza se active algo que se llama fe. Pudiera ser, es una promesa. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. El pecado es la raíz de toda enfermedad, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas, dice ustedes, ya han sido sanados. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Muy bien, pues creo que es la última lámina, ¿verdad? No sé si se dice preguntas y respuestas, sino hay una esperanza en Cristo Jesús en tiempos de enfermedad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Para todo en Jesús está el camino de salida, también en la enfermedad, en él hay respuestas. Por mínimo, proveerá de fuerzas para sobrellevar el proceso de la enfermedad. Igual Dios no te sane, pero te da fuerzas, por eso le platiqué este pequeño testimonio. Muy bien, serían todas las láminas. Bueno, esto es un complemento de lo que estoy leyendo, pues es el Espíritu Santo, nos da dirección y norte cuando se lo pedimos, Él nos guía a toda verdad, Dios manifiesta su ayuda en multiforme gracia para usar la ciencia o un milagro inesperado, tiene muchas maneras. En su tiempo en este mundo sanó diferentes personas de enfermedades, la mujer de flujo de sangre, el hombre de la mano seca, resucitó a la hija de Jairo, ella había muerto de una enfermedad, igual que su amigo Lázaro. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos, dice en otra versión, enfermos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, y es la traducción nueva versión internacional. Pues bueno, creo que es todo, ¿verdad? Dos más dice, bueno, pues leámosla. Jesús es el mismo ayer hoy y siempre. Esto para los que creen, los que están escuchando y que creen en Jesús, esto les debe estar dando un aliento y les debe estar reconfortando. Y por los siglos de los siglos, Hebreos 13:5, y solo que ahora obra por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que tenemos una plática de esta naturaleza, el Espíritu Santo está en el lugar, que tú no lo puedas ver, quizás no lo puedas percibir, pero yo sé cuando el Espíritu Santo está en un lugar. Y yo sé que ahorita mismo Él está aquí para el que está escuchando la plática y los que estamos presentes. Continuamos. Conclusión. La Biblia ofrece esperanza y consuelo a quienes enfrentan la enfermedad, recordándoles la promesa de sanidad divina y la presencia constante de Dios en medio del sufrimiento. La palabra de Dios también anima a buscar atención médica y a confiar en Dios, en que Dios puede obrar a través de ella.
Ciertamente a veces Dios te sana a través del medicamento, a veces de la operación, pero bueno, al final de cuentas yo estoy confiando en que Dios, por el medio que sea, me devuelva mi salud. Hay gente que dice, yo ya no quiero la salud, yo lo que quiero es paz del alma. Bueno, pues pudiera ser que su sanidad tiene que ver con el alma y no con el cuerpo, ¿no? Y pues la salud del espíritu, pues es creer, porque una persona que cree y una persona que no cree, se nota inmediatamente su diferenciación de muchos ámbitos, carácter, comportamiento, pensamiento, acciones. Así que eso sería más o menos la salud del espíritu, ¿no? Pues hasta ahí el tema, ¿qué le parece? Espero que le haya sido de ayuda, que alguna palabrita, algo, el testimonio, lo que haya sido, pues que se lo lleve a casa, que esto le sea de agrado para, pues para que se reconforte un poquito y pues hasta aquí le dejo la reflexión. Y pues que la pasen muy bien. Gracias a todos por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Qué mejor manera de cerrar esta semana con un tema espiritual relacionado a la esperanza de ser sanados por la fe, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la reunión del día de hoy, hasta aquí los temas de esta semana. Les agradezco a quienes estuvieron de esta manera, de manera presencial esta semana y también a los que estuvieron de manera virtual. Voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza espera en nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.